Voy a acercarme al living ahora para dialogar con nuestro invitado, pero voy a leer esto a manera de introducción. Mientras estamos, lo voy a leer porque sirve de presentación a lo que es el tema ahora. El doctor Spagnuolo es un médico cardiólogo del Sanatorio Finochieto y dice: tener un kinesiólogo codo a codo, laburando a tu lado en la guardia, es un alivio tremendo para trabajar en unidad crítica. Hacen un trabajo fundamental y silencioso. Pocas veces se llevan el crédito que se merecen por la buena evolución de los pacientes. Por supuesto, estamos hablando de pacientes con COVID. ¿Es así? Bueno, Leandro Moretti. Buenas noches, gracias por la invitación. Somos parte de un equipo, ¿sí? Trabajamos mancomunadamente con los médicos, con los enfermeros, y en esta pandemia que nos toca cursar, la verdad que el trabajo nuestro se ha incrementado y asistimos al paciente en sus diferentes niveles de gravedad que tienen, para tratar de que salga adelante y que logre el alta de la institución. Bueno, es un dato no muy conocido, ¿sí? El hecho de la importancia, y uno leyendo publicaciones hubo noticias también vinculadas a todo lo que es el COVID, pero realmente recién nombré un testimonio, o leí un testimonio de un médico, pero son muchos los que valoran y lo que dicen justamente la importancia de la kinesiología a la hora de la recuperación, ¿sí? De un paciente con COVID, y también mientras aquel que lo está padeciendo internado principalmente, ¿no? Contanos dónde está la clave, ¿por qué es esto? Bueno, primero hay que entender que un paciente que se interna es un paciente que tiene síntomas. El principal síntoma o el que más lo aqueja al paciente es la disnea, ¿sí? la sensación esa de falta de aire. Eso es algo muy angustiante para el paciente, entonces aquellos pacientes que padecen eso, se los interna y se les da un apoyo con oxígeno, se les da la medicación que sea necesaria. Y bueno, ahí estamos nosotros, asistiendo al paciente, tratando con diferentes técnicas y maniobras de que ese pulmón que está inflamado, que está afectado, pueda lograr la mejoría necesaria, ¿sí? Esto no es algo inmediato, lleva un tiempo, lleva unos cuantos días de internación. Hay un promedio de los pacientes que se internan y que logran el alta institucional de más o menos 10 días. Y bueno, estamos ahí asistiéndolo al paciente. Quizás no es algo tan conocido la kinesiología en lo que es kinesiología intensivista, en la terapia intensiva, o la kinesiología en la internación. Pero estamos ahí para ayudarlo al paciente a que ese pulmón trate de desinflamarse lo más rápido posible y que pueda oxigenar lo más rápido posible para poder quitarle el aporte de oxígeno. ¿Y cuándo entra un kinesiólogo en este contexto que he mencionado? Por supuesto, esto es en entorno COVID, ¿sí? ¿Cuándo entra en acción el kinesiólogo? ¿Tiene que ser el médico que chequea o que lleva el paciente, ¿sí? el que da la orden, el que deriva? ¿Cómo es eso? Nosotros nos manejamos por interconsulta. De todas formas, estamos del minuto cero. El médico es el primero que evalúa y el que determina que ese paciente se tiene que internar. En base a la gravedad que tiene ese paciente, que lo podemos dividir en leve, moderado y severo, es que nos va avisando a nosotros: che, fíjate ayudalo, asistilo. De todas formas, nosotros ya estamos entrenados y tenemos un ojo y nos vamos dando cuenta de qué paciente necesita más nuestra asistencia o no. Va a depender, como te dije, de la gravedad, de los años que tenga el paciente y de la sintomatología que tenga. Vos estás con esto, puntualmente, por supuesto, vos sos kinesiólogo de hace rato, pero con esto de COVID venís desde el año pasado ya asistiendo a pacientes. Exactamente. Estoy yo y está el colega mío, Marcelo Álvarez, que trabajamos mancomunadamente. Yo a la mañana estoy en la clínica, él está en el hospital, y a la tarde hacemos el enroque y tratamos siempre de verlo 2 veces por día a todos los pacientes, y cuando hace falta una tercera o una cuarta también se lo ve. ¿De qué manera asisten al paciente? Bueno, principalmente lo que tratamos de hacer es que ese pulmón oxigene mejor, ¿sí?
lo más básico que se hace es tratar de sacarle apoyo al pulmón, de permitir que ese pulmón se expanda mejor. Con los pacientes que nos pueden entender, que son jóvenes y que no son muy pesados, se les van indicando distintos decúbitos para que hagan, que se sienten al borde de la cama. Hay algo muy común que es lo que se llama el decúbito prono. El paciente, cuando se lo da vuelta y se lo pone boca abajo, se logra que las zonas del pulmón que están más perfundidas, esto significa que tienen un arribo mayor de sangre, estén en una superficie, dejen de tener el apoyo posterior y pueda difundir mejor el oxígeno. Entonces, eso se distribuye a toda la economía del cuerpo, ¿sí? De esa manera se logra una mejor ventilación del paciente y una mejor oxigenación, que lo vemos fácilmente con la saturometría, posteriormente con los gases que se toman en sangre, ¿sí? Esa es una de las formas. Los pacientes también se pueden complicar teniendo secreciones. Se los asiste a los pacientes a toser, se los ayuda, se los pone en determinadas posiciones para que puedan eliminar esas secreciones y que ese pulmón pueda ventilar mejor. Aquellos pacientes que pierden el principal mecanismo de defensa que tenemos, que es la tos, hay muchos pacientes que tienen mucha debilidad y no pueden toser. A esos pacientes hay que estimularlos de otra manera y hay algunos pacientes que hay que aspirarlos con un catéter para poder sacar esas secreciones y que puedan respirar tranquilamente. Y después tenemos otro tipo de pacientes que es cuando están con un grado de complejidad mayor, ¿sí? Que ya son pacientes a los cuales se los induce al coma, ¿sí? La tan común y llamada intubación, se los intuba y ya se los asiste de manera con una máquina con un soporte ventilatorio, ¿sí? El paciente está totalmente dormido, no siente nada y ahí estamos nosotros asistiendo tanto a la intubación, ¿sí? Con el médico que es el que la realiza y conjuntamente con el enfermero, seteando el respirador. Todos los pacientes tienen un seteo totalmente distinto que se hace en base al tamaño del paciente y en base a un montón de otras características y después se lo va monitorizando y en cuanto el paciente tenga una mejoría gasométrica, clínica con el monitoreo, se lo empieza a despertar, estamos nosotros también ahí para despertarlos, hay muchos modos ventilatorios, ¿sí? Hasta que se logra la extubación, ¿sí? Todo esto que describiste, todos estos casos, ¿viste todos en este año? Todo. ¿Te tocó pasar por todas estas casos que recién mencionaste? Por todas las situaciones pasamos. Y leía que también en aquellos que se curan, ¿sí? O mejor dicho, una vez pasada la enfermedad, en muchos casos lo que es la kinesiología debe continuar. Totalmente. ¿Por qué? Se está viendo que esta enfermedad deja muchas secuelas de todo tipo, psicológicas. Esta enfermedad algo que tiene es el distanciamiento con los afectos. Fuera de la pandemia vos te fracturabas un pie, te tenías que operar, tenés al ser querido tuyo al lado de la cama. Acá son por lo menos 10 días que estás solo. Si tenés la suerte de tener un celular, podés tener un contacto con el exterior. Si no, estás solo porque no puede haber nadie en la habitación. Esa es una de las secuelas que deja. Otra de las secuelas que deja son secuelas motrices. Es una persona, pensemos cuando tenemos una gripe nosotros en nuestras casas. A los tercer, cuarto día que ya estamos bien, nos duele todo el cuerpo, no nos podemos ni mover. Bueno, imagínense una persona acostada en una cama durante 10 días, ¿sí? Estamos nosotros, los enfermeros y los médicos, asistiendo para que eso sea lo más leve posible. Pero deja secuelas motoras, está lo que se llama la polineuropatía del paciente crítico. Se debilitan, hay una atrofia muscular muy marcada, ¿sí? Las articulaciones pierden rango de movimiento. Y por otro lado, la secuela de tipo respiratoria, ¿sí? Que no es en todos los pacientes, pero hay pacientes que experimentan, se van de alta a la casa y te dicen voy de la pieza al baño y con una agitación terrible que no pueden llegar o tienen que sentarse un rato para recuperar. Bueno, todo eso, una vez superado el COVID, ¿sí? Es otro trabajo. Es otro trabajo. Eso lo está haciendo muy bien Marcelo Álvarez, que en el hospital lo empezó a hacer y bueno, tuvo una gran cantidad de pacientes y ahora lo pasaron al lado a Abuelo Julio. Así que está trabajando con pacientes post-COVID. ¿Todo paciente pasa por un kinesiólogo también? Debería. O, a lo que voy es, ¿dependés de que el médico te... Dependemos del médico, ¿sí? ¿Te autorice hay pacientes, o te derive? Claro, exactamente. O sea, son los médicos quienes nos derivan a los pacientes. Recordemos que
Actualmente es mucha la cantidad de pacientes que se internan y quizás nos enfocamos más en los pacientes que son graves y moderados. Y algunos pacientes que son leves y que los vemos que están bien, por ahí pasamos, les recordamos los ejercicios, vemos cómo están, controlamos la oxigenación y bueno, sabemos que van evolucionando bien porque aparte los ven los enfermeros, los ven los médicos, pero sí, lo ideal sería que todos los pacientes estén controlados por todo el equipo de salud. Imagino que esto, como para la gran mayoría del sistema médico, ha sido como un aprendizaje o un posgrado a la fuerza y a velocidad luz, ¿no? Totalmente. ¿Qué es lo que estás transitando vos como profesional, más allá de todo esto que nos comentabas? Vamos aprendiendo sobre la marcha. La realidad es que uno tiene una base, sabe cómo comportarse. En mi caso particular ya es la segunda pandemia que me toca. En el año 2009 estuve cursando también en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires, la pandemia de la gripe A, Claro. Que también fue terrible. No era tan contagiosa, quizás por eso no fue tan popular, pero fue una pandemia en sí. Y uno trata de sacar los recursos de donde los tiene, porque la verdad que la cantidad de gente que se tiene que atender es mucha. Tengo acá algún mensaje que me mandan que están llegando, en realidad. Así que César Oro. Un amigo. Lo conoces, evidentemente, porque dice el número 1 siempre. Claramente un amigo, ¿sí? Nélida Carletti, felicitaciones. También. Bueno, gracias. Brian Díaz, muy lindo programa, primera vez que lo veo. Bueno, felicitaciones, gracias Brian. Contanos o contarle a la audiencia, ¿qué es la kinesiología? La kinesiología, la palabra significa el estudio del movimiento, ¿sí? Primero lo que puedo decirte que la kinesiología es una muy linda profesión, ¿sí? Y que nosotros los kinesiólogos lo que hacemos es curar, es rehabilitar, ¿sí? Mediante técnicas manuales, un montón, ¿sí? Mediante la aplicación de agentes físicos, cuando uno va al kinesiólogo, el magneto, las corrientes, el calor, y mediante también la prevención. Con esos tres pilares o con esas tres herramientas tratamos de sacar el paciente adelante de la patología o dolencia que tenga, ¿sí? El campo laboral nuestro es terriblemente amplio. Quizás acá lo que más se conoce es cuando uno se esguinza un tobillo, tiene una contractura, va al kinesiólogo para que lo trabaje, lo elongue, le haga algún masaje, pero tenemos un campo laboral muy amplio y tenemos distintas especialidades. En el caso nuestro, bueno, es lo respiratorio, ¿sí? Están los kinesiólogos que se dedican a lo que es discapacidad, a lo que es neurología, a lo que es el deporte, la traumatología, la estética. Tiene un montón de ramas en las cuales se puede uno desarrollar. Bueno, vos tenés una parte muy fuerte porque que imagino que debes estar ahí como guardado, como retenido, ¿no? Porque él, le cuento a la audiencia que junto con Héctor Benítez, que también ha pasado por acá, Yuyo, y otro grande como es el Tero José Ramírez, son los tres responsables, o por lo menos las tres caras visibles de un gran equipo que fueron los iniciadores, los que incentivaron, los que lucharon para que 9 de julio tenga sus 21 kilómetros. Exactamente. Que el año pasado no se pudo hacer, este año por ahora... Por ahora no. No, pero en la primera que se pueda, por Ojalá. supuesto, volverá a la fecha. Lo primordial es que pase esta pandemia, que todos estemos bien y después, bueno, se volverán con las competencias. Bien, digo esto porque ¿cuál es el mensaje que vos das? Porque también estás en lo deportivo y en relación a la importancia de lo que es la actividad física en este contexto, con el COVID, lo hayas tenido o no, porque hay cosas que no se pueden hacer de acuerdo a lo que se dicta, a las medidas que se toman, pero bueno, ¿cuál es o qué sugerís vos para justamente tener el cuerpo bien, ¿sí? Y la cabeza también, por supuesto? Exactamente. A mí me encanta el deporte. Yo siempre desde el amateurismo practiqué el deporte. Yo creo que el deporte es salud. Me parece que es fundamental que la gente haga actividad física. De hecho, pacientes internados que hacen deporte generalmente son pacientes leves que logran el alta institucional de manera rápida, ¿sí?
Mi consejo es que todos los que puedan, que hagan el deporte que más les guste, aunque sea salir a caminar, que eso fortalece un montón el organismo y da mucha inmunidad también, ¿sí? Bien, Jorge Villela, ¿sí? Muy bueno, Leandro, súper claro. Graciela Ledesma, muy buen kinesiólogo. Felicitaciones también. Bueno, muchas gracias. Así que tenés tus seguidores. Tengo una hinchada. Un buen kinesiólogo. Vos estás prestando servicio en lo que tiene que ver con el COVID, tanto, decías, en la clínica como en el... Exactamente. Como en el Hospital Julio de Bedia. Sí, en ambos lugares estamos. Bien. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se ve desde ahí? Desde afuera ya se sabe, los números esta semana son clarísimos y altísimos, pero ¿cuál es la sensación tuya? ¿Ya te acostumbraste a estar ahí? Uno no se termina nunca de acostumbrar, porque realmente estamos en un momento complicado, las terapias están con muchos pacientes. En este último tiempo estamos viendo pacientes cada vez más jóvenes, o sea, que no es que afecta a mayores de 60 años, sino hemos tenido pacientes muy jóvenes. Está complicado, se viene el invierno, aparecen un montón de otras patologías que también requieren internación. Entonces, estamos en un momento de mucho trabajo, de todo el equipo de salud. Gracias por venir. Te agradezco a vos. Gracias Muchas gracias por la invitación. Para conocer y contar en primera persona estos soldados silenciosos que alguien le decía a un kinesiólogo en una terapia intensiva por COVID. Vos decís, no, bueno, sí, son parte fundamental de lo que es el acompañamiento, como bien lo contaba recién Leandro, para aquellos que les toca estar internados, que aparte cada paciente es un mundo. No puede decir, este le está bien, porque si hay algo que tiene, y corregime vos, que sos el que sabés, estás 4 días bien. Exactamente. Y después... enfermedad, si así de repente un día estás bien, estás oxigenando bien, al otro día levantaste fiebre, otra vez el oxígeno, otra vez la falta de aire. Es un día a día, ¿sí? Así que es complicado y hay que darle la importancia que se merece. Leandro, muchísimas gracias. Gracias a vos.